Buenas tardes, muchas gracias a todos por la presencia. Mi nombre es Bruno Carla, trabajo como investigador de INEA Las Brujas y junto con Claudio García, investigador de INEA Las Brujas, y con la ayuda de los demás investigadores y personal de apoyo de INEA, iremos a presentar algunos factores que influyen en la estabilidad productiva en Perales y algunas estrategias que podemos usar para estabilizar la producción en el cultivo. Esta es mi segunda presentación en español, aún me falta mejorar el idioma y si no se entiende algo de la presentación, al final en la sesión de las preguntas podemos aclararlo. Cuando hablamos de estabilidad de producción, debemos tener en cuenta que varios factores afectan la misma, de la misma manera que comentamos la semana pasada para el cultivo de manzanos. Algunos de los factores más importantes son el cultivar, el porte injerto, conducción y otras tantas, siendo que todos ellos están interconectados. Sin embargo, para la presentación de hoy iremos abordar sobre algunos de ellos como el riego, la formación de yemas de flor, polinización y cuajado, crecimiento vegetativo y algunas fitohormonas que se pueden usar tanto para el incremento de la formación de estructuras productivas, mayor cuajado y control del crecimiento vegetativo. Como principales problemas productivos del cultivo de peral están la falta de conocimiento sobre la combinación ideal entre cultivar y porte injerto, siendo que aquí Danilo ya presentó en su charla las opciones disponibles a nivel nacional y que están presentando mejores resultados. La baja formación de estructuras productivas, que puede ser debido a diversos factores como el crecimiento vegetativo excesivo, alta producción en algunos años, entre otros. Otro problema es el bajo cuajado en la mayoría de los cultivares producidos, siendo que eso no pasa solo aquí en Uruguay, sino que se da en diversos lugares alrededor del mundo. El excesivo crecimiento vegetativo, principalmente en años de baja producción. Y el riego deficiente en momentos claves de la producción, como la formación floral, cuajado, entre otros. Y cuando alguno de esos factores no sean controlados, iremos a tener una instabilidad y baja eficiencia productiva en los montes. Entrando en la formación de las estructuras de producción para la próxima zafra, aquí ustedes pueden observar el ciclo productivo de perales en dos zafras, al igual que se explicó la semana pasada para el cultivo del manzano, donde se puede ver que en el mismo año estamos jugando con la producción de dos zafras, la actual, que está representada en azul, que son los procesos que están ocurriendo y que van a afectar la producción del año, y la zafra siguiente en verde, que es el proceso de formación de la flor para el año siguiente, que son la inducción, iniciación y diferenciación floral. Entre las estrategias para el incremento de la formación de estructuras productivas para la zafra siguiente están el control del crecimiento vegetativo, donde que nuestro objetivo es producir fruta y no madera, y generalmente el vigor está inversamente relacionado a la formación de estructuras productivas. Debemos tener también una adecuada nutrición de nuestras plantas, riego adecuado durante todo el periodo de formación de flores, ajuste de la carga de producción en años que las plantas tengan una carga excesiva, mismo que sean pocos los años, y también podemos hacer la utilización de fitohormonas para incremento de la formación de flores. Entrando un poco más en las fitohormonas que pueden ser utilizadas para el incremento de la formación de estructuras productivas para la zafra siguiente, tenemos el etefón, el ácido naftaleno-acético, el ANA y el paclobutrazol. De estas tres fitohormonas, apenas una está registrada aquí en Uruguay, que es el ANA. La aplicación de estas fitohormonas para el retorno de la floración se empieza alrededor de los 30 días después de la plena floración y son repetidas cada 7 o 10 días, siendo realizadas un total de 4 o 5 aplicaciones. Aquí tenemos que tener en cuenta que si la iniciación de esta cultivar es temprana o no. Eso porque la aplicación de estos productos en una fecha incorrecta no será tan eficiente como si fuera realizada en la fecha correcta. Aquí ustedes pueden ver unas fotos de un ensayo en Brasil, en Perales Rocha, con el uso del etefón y paclobutrazol
empezando a los 30 días después de la plena floración y aplicadas 4 veces cada 10 días, hasta los 60 días después de la plena floración, donde pueden ver que el retorno de floración en perales tratado con las fitohormonas fue mayor que plantas no tratadas. Lo mismo pasó con la producción de las plantas, como se puede ver en esta foto a su derecha. Bueno, después de la formación de las estructuras productivas, tenemos otro momento clave en la producción de perales, que es la floración y el cuajado de las frutas, donde el cuajado en el cultivo de peral es un gran problema que genera una estabilidad productiva en la mayoría de los cultivares con valor comercial. ¿Y qué debemos tener en cuenta para tener la máxima eficiencia para un buen cuajado en perales? Para asegurar un buen cuajado debemos tener la polinización y la fertilización de estas flores. Y para que el proceso de la polinización y fertilización sean eficientes, debemos tener en cuenta algunos factores como plantas polinizadoras compatibles entre ellas y que tengan sincronía de floración, como pueden ver en esta foto, con 2 cultivares distintos en la misma fase de floración. También no podemos olvidarnos de los vectores de polinización y la importancia de colocar colmenas de abejas en los montes, recordando aquí que la flor del peral no es atractivo como el del manzano y también se deberían eliminar las flores que pueden estar en la entrefila. Las condiciones climáticas también afectan la polinización y fertilización y posteriormente el cuajado, siendo que cuando se presentan días muy nublados y lluviosos en esta etapa, se puede afectar negativamente el trabajo de las abejas en la floración y también se puede afectar el balance de carbohidratos de la planta, haciendo que los frutos caigan debido a la baja disponibilidad de carbohidratos. Y el balance hormonal, donde altos niveles de etileno están relacionados a la caída de flores y frutos en el cultivo de peral, donde la receptividad estigmática y viabilidad del óvulo es afectada negativamente por estos altos niveles de etileno, siendo que podemos usar algunas fitohormonas para disminuir estos niveles de etileno y consecuentemente aumentar el periodo de viabilidad del óvulo para fertilización. ¿Y qué se puede hacer si en nuestros montes tenemos cultivares de perales incompatibles entre sí o con falta de sincronía de floración o que la polinización sea insuficiente debido a falta de abejas o ausencia de polinizadoras, como el caso de la mayoría de los montes en Uruguay, o también cuando que durante el periodo de floración tuviéramos condiciones adversas para la polinización y fertilización? Cuando eso suceda, podemos hacer el uso de productos para la inducción de frutos partenocárpicos, que son frutos sin semillas, con el auxilio de fitohormonas a base de citoquininas y giberelinas. Dentro de las estrategias para aumentar el cuajado en perales, tenemos las fitohormonas, que ya han sido evaluadas en algunos países. Una de las opciones es el uso de la aminotoxivinilglicina, el retén, que es una fitohormona que inhibe la síntesis del etileno, que es una de las principales hormonas relacionadas a la caída de frutas en pomáceas. Para el uso de esta fitohormona, vale resaltar la importancia de la utilización de cultivares polinizadoras. Eso porque ella irá a aumentar la viabilidad del óvulo de la flor, consecuentemente, más tiempo para que la flor sea polinizada. Otra opción es el cobalto, que es un nutriente que también inhibe la producción de etileno en las flores y frutos. En el Brasil, uno de los productos que contiene cobalto en su formulación es el Holt. También tenemos el tiazidorón, marca comercial Drop, que es una fitohormona con actividad de citoquinina para la inducción de frutos partenocárpicos, que generalmente es aplicada en la plena floración. Otro producto es el Stimulate, que está compuesto por diversas fitohormonas, las giberelinas como el ácido giberélico y el ácido giberélico con benziladenina, siendo estas aplicadas cerca de la plena floración, y la proxadiona cálcica, marca comercial Viviful, que se aplica cuando tengamos las brotaciones con alrededor de 5 centímetros de largo, disminuyendo así el crecimiento de las mismas y así disminuyendo la competencia de las ramas por fotoasimilados con los frutos, pudiendo aumentar así el cuajado. Siendo que de estas fitohormonas apenas el retén y las giberelinas están registradas aquí en Uruguay.
Aquí pueden ver algunos resultados de un trabajo hecho con el uso de retén a los 7 días después de la plena floración en los dosis de 60, 80 y 100 partes por millón para el aumento del cuajado en Perales Rocha, donde después de 2 días de la aplicación del producto colectamos los frutos jóvenes e hicimos el análisis de etileno de los mismos, donde la fitohormona redujo significativamente los niveles de la hormona, aumentando el cuajado, como pueden ver en la gráfica a su derecha. Aquí son los datos de producción y productividad de los mismos ensayos, donde la máxima eficiencia de la fitohormona fue observada alrededor de los 80 partes por millón. Aquí podemos ver fotos de los diferentes tratamientos, empezando a la izquierda con el control, con pocas frutas en la planta, seguido por retén 60, 80 y por último la dosis de 100 partes por millón, siempre aplicados a los 7 días después de la plena floración. Aquí, en otro ensayo con aplicaciones de retén y drop en Perales Rocha, pueden ver a su izquierda una planta sin aplicación de producto y a su derecha el efecto del retén aplicado a los 7 días después de la plena floración en las dosis de 80 partes por millón. Y acá en el mismo ensayo podemos observar el efecto del drop en el tamaño de frutos, donde frutos de Perales Rocha tratados con drop fueron de mayor tamaño comparado con plantas sin aplicación. Otro factor que afecta la estabilidad productiva en Perales es el vigor excesivo, principalmente en años de baja producción, donde el mismo está inversamente relacionado a la producción de estructuras productivas y el cuajado, haciendo con que tengamos un elevado vigor y baja producción de frutos en ese año, cuanto de estructuras productivas para la zafra siguiente. Aquí podemos citar algunas estrategias para el control de este vigor en las plantas, que son el uso de fitohormonas, donde tenemos la proxadiona cálcica, trinexapac etil, ANA, etefón y paclobutrazol. Otra estrategia que tenemos es la poda de raíces y la poda de verano, ambas prácticas que generan un estrés en la planta y ayudan a la reducción del vigor. El anillado de tronco, que también puede influir positivamente en el retorno de la floración. Y por último, en mi opinión, la más eficiente de ellas, la carga de frutos. Como pueden observar en estas dos imágenes, donde a su izquierda una planta sin producción con un crecimiento excesivo de ramas y a su derecha una planta con buena carga de frutas sin un crecimiento excesivo. Aquí pueden ver el efecto de la fitohormona proxadiona cálcica en la reducción del crecimiento de las ramas, donde en la planta de su izquierda no hubo aplicación y en la de la derecha aplicación de proxadiona cálcica en la dosis de 400 partes por millón, cuando las ramas presentaban alrededor de 5 centímetros de brotación, y posteriormente aplicaciones de la misma dosis cuando observado retorno del crecimiento de las ramas. Bien, como venía hablando Bruno sobre los distintos factores de la estabilidad productiva en pera, aquí lo que nos compete ahora hablar es del tema riego, y para eso vamos a hacer alguna breve introducción y repaso de cómo fueron las distintas etapas del riego y los aportes en la investigación en el caso de pera, y cuáles serían las propuestas específicas para lo que es el manejo de pera, para mantener esa estabilidad productiva. En estos años que INEA viene trabajando en la investigación en riego, lo podríamos diferenciar en cuatro etapas. En un comienzo, toda la investigación desarrollada en montes preparados para secano, el cual tenía una distancia de plantación bastante amplia, pocas plantas por hectáreas, en el cual lo que se quería conocer era su respuesta al agregado de agua. Luego hubo otros tipos de preguntas
y para esas preguntas otro tipo de respuestas, en el cual a partir del 97 hubo una reconversión en el tipo de planta, en el marco de plantación y en el manejo. Luego esos montes que eran nuevos, en otra etapa se trabajaron sobre montes adultos, y más recientemente en el tiempo se trabajó sobre otras variedades, con otro marco de implantación más intensivo, y en el cual se pretendía otro tipo de respuestas al riego. Bien, como un punto importante es conocer cómo es el clima y sobre todo las condiciones de precipitación y evapotranspiración en los meses de crecimiento de la fruta, o sea, entre septiembre y abril, cómo es esa demanda y cuál es la necesidad que está satisfecha con agua de lluvia. Y aquí lo que vemos en este promedio de 47 años de datos de Viña Las Brujas, la estación agroclimática de acá de Viña Las Brujas, es que las lluvias nunca llegan a satisfacer las demandas de la planta, por lo cual siempre es necesario estar suplementando con riego. Si bien esto no es novedad, sobre todo para el área intensiva, lo que sí es importante, y es a lo que está abocado todo lo que es la investigación de riego, es hacer un uso eficiente del agua, tener un manejo adecuado y saber cuándo es y cuánto es que precisa la planta de riego en cada uno de los momentos fisiológicos. Por eso es que todos los tratamientos que se han venido haciendo a través de las distintas etapas apuntaban hacia un manejo primero intentando satisfacer la demanda atmosférica a través del conocimiento de la evapotranspiración, o trabajando en los distintos momentos fisiológicos de crecimiento del fruto, de manera de poder ser más eficiente y no tener problemas con los rendimientos en la cosecha final. Entonces, de acuerdo a las distintas tecnologías que se tenían disponibles a lo largo del tiempo, era que se iban aplicando los distintos tratamientos y así levantando los distintos datos posibles de lo que eran los consumos de agua para realizar el balance hídrico y la aplicación del agua en las parcelas. Estos son los resultados de los primeros años. Esto es un experimento en Pera Williams, en la localidad de Peñarol Viejo, en los cuales es la producción de 5 temporadas y su respuesta al agregado de agua. En el caso de lo que eran los distintos tratamientos, acá nos basamos en la tensión de succión a través de tensiómetros que se manejaban a 30 centímetros de profundidad, y de acuerdo a la lectura de los tensiómetros era que se aplicaba el tratamiento 1, luego el tratamiento 2 y luego el tratamiento 3. Y en esas 5 temporadas vemos las distintas aplicaciones de riego, de acuerdo a lo que era la demanda atmosférica de la temporada entre septiembre y abril. Ya más adelante, en los años 2000, 2004, 2006, en el cual ya hubo una reconversión de la granja a través de nuevas variedades, otros marcos de plantación y por supuesto otras tecnologías disponibles. El manejo de los tratamientos de riego se hacían a través de la evapotranspiración potencial y en base a distintas cantidades que se dejaba evapotranspirar a la planta, o sea, se dejaba consumir agua del suelo, era que se iba reponiendo mediante riego. Y ahí también la respuesta que se dio en la parte de rendimiento fue una respuesta positiva y creciente a lo que era el agregado de agua de riego. Esto es un ejemplo de cómo era que se hacía el balance. Entonces esto es un balance entre el mes de octubre y el mes de marzo, en el cual en las barras celestes está representada la lluvia y en rojo están representados los riegos que se iban reponiendo de acuerdo a ese balance, en el cual el balance era una ecuación en la cual las sumatorias de los riegos y las lluvias eran los aportes y lo que se restaba era la evapotranspiración potencial.
Entonces, para este caso, en el año 2003-2004, hubo en ese periodo una lluvia de 514 milímetros y una reposición de riego de 248 para satisfacer la demanda de toda la temporada. Más adelante en el tiempo, esto es de los últimos experimentos entre el 2014 y el 2016, donde ya el monte tenía otro tipo de densidad, era ya con mayor cantidad de plantas por hectárea, con otros manejos, con otro monitoreo también, en el cual se hacía con sensores de suelo a distintas profundidades, en los cuales se estaba monitoreando en forma horaria, de manera de conocer cuánto era que iba consumiendo esa planta y de qué horizonte estaba extrayendo el agua. Y es así que acá lo que se trabajó fueron con distintos momentos de aplicación del agua, de manera de conocer su respuesta en los momentos fisiológicos. O sea que para todas las etapas, distintas formas de encarar el riego, pero siempre sabiendo de que se estaba reponiendo mediante un balance hídrico el agua que necesitaba para la planta. Esto lleva a determinadas incertidumbres, porque en general es muy difícil saber cuándo va a llover, si se espera o no por esas lluvias, o sea, muchas veces sabemos que están anunciadas las precipitaciones y no llegan, y ahí se presenta esta esquina con este gran semáforo en el cual son más las incertidumbres que las certezas, y los que nos llevan a que los criterios de manejo del riego a veces no sean los más adecuados. Por eso, basado en de esos años que les venía comentando, y en las nuevas tecnologías que hoy hay, tanto de la comunicación como en el tema de instrumentación, es que para mantener esa estabilidad productiva desde el punto de vista del riego, la propuesta que hay para pera, pero que también sirve para otros cultivos, el INAH tiene a disposición lo que se llama el GESIR, que es la gestión inteligente del riego, y que está basado en todo lo que es esa tecnología con una base científica y tecnológica atrás que lo está soportando. Este hardware es de acceso libre, gratuito. El INAH lo pone a disposición como para que las personas puedan registrarse, que se creen un usuario, una contraseña, y ahí van creando sus propias chacras georreferenciadas con su área, su cultivo y todo lo que el usuario le quiere ir incorporando. Esto automáticamente trae por defecto un suelo con IAT, pero que el usuario puede colocar los datos propios de su suelo, si es que lo tiene, simplemente editando los datos. Y es así que los va colocando lo que es capacidad de campo, punto de emergentes permanente, el umbral de riego, la densidad de suelo y así todas las características del suelo. Cuanto más y mejor sean los inputs, mejor va a ser la recomendación y la sugerencia que se le haga del riego. En lo que se refiere a datos climáticos, el GESIR maneja datos climáticos propios que va levantando de las distintas estaciones agroclimáticas de INAH que están disponibles y georreferenciados de sus bases, o en el caso de que el usuario entienda que tiene una mejor base de datos, la puede ir incorporando él mismo. La gran ventaja de esta herramienta es que utiliza un pronóstico a 10 días basado en el sistema de NOAA, en el cual tiene una previsión de las lluvias y que la va actualizando cada 24 horas y ese periodo lo hace extensivo por 10 días. Además se le puede incorporar el sistema de riego, esto es qué características tiene, cuál es su lámina, cuál es su eficiencia, cuántos es las horas, el horario operativo que tiene y cuánto es la eficiencia. Lo mismo, hay siempre algo por una base de datos en el cual tiene por defecto el programa, pero cuanto más cerca de lo que es la realidad del productor, mejor va a ser para la creación de los resultados. En esta slide lo que se muestra es la resultante de esa sugerencia que va haciendo el programa, en el cual lo que arroja el modelo es un balance hídrico diario de cuándo y cuánto regar. Acá está el resultado de toda la zafra,
o sea, el final de la zafra, uno puede sacar un gráfico de esta naturaleza o una planilla numérica en el cual dice día por día cuánto fue lo que se regó, cuánto consumió, cuál era la capacidad de campo que el usuario colocó, el punto de marchitez permanente, el límite en el cual se dejaba agotar el suelo y cuánto era el agua disponible en ese perfil que había colocado el usuario. Entonces todo esto por supuesto que es mejorable, pero es un paso que hoy tenemos basado en toda la evidencia científica de las cuales hoy les comentaba anteriormente. Y también lo otro importante es que no es solo el riego por sí que va a solucionar todo, sino que, como hoy hablaba más temprano Bruno, hay una serie de manejos en el cual es importante no solo el manejo del agua, sino que también lo que es la polinización, el cuajado y la nutrición y las otras medidas que ayuden a esa estabilidad productiva. Por eso, ya cerrando con lo que es esta temática, como grandes conclusiones de este tema de estabilidad productiva en la pera, nos interesa dejar como conclusión la importancia del uso de cultivares polinizadores y colmenas para el aumento del cuajado, el uso de fitohormonas como herramienta importante para el aumento de la producción de pera, y el uso eficiente del agua con el conocimiento de las variables, como les comentaba, clima, suelo y cultivo y su interrelación. Bien, muchas gracias a todos los que están conectados y a la gente de INIE responsable por la edición de esta actividad. Así que quedamos a las órdenes para las preguntas.